Querido José, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, Luis. Bueno, una noche con sí, muchísima información. Una de las noticias del día es la campaña de afiliación de la gente de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Dicen que había una cola de no sé cuántas cuadras y que llegaron a afiliar a 3.500 personas. Mira, ahí está la cola. 10 cuadras de cola, Luis, fue lo que se llegó a formar en un momento que la gente preguntaba ¿para qué es esto? Parecía lo que pasó en Córdoba también con un local de prendas económicas donde hubo 10 cuadras de cola y terminaron cancelando el local. Y después, o la milanesa tucumana, ¿no? ¿Te acordás de la milanesa? Y después cuando llegabas al origen de la cola, fíjate que hay varios que volvieron, ¿no? a la Libertad Avanza. No se habían ido formalmente, pero si vos ves las imágenes, por un lado lo tenés ahí a Menem, que hoy tiene un rol muy activo en el Congreso de la Nación, pero lo vemos, si no me equivoco, es Juan Napoli, ¿no? El que está ahí a la izquierda, ¿o no? No, parecido. La verdad que no. Yo también pensé que era, pero no te sabría decir, ¿eh? No estoy seguro de que sea Juan Napoli. No es Juan Napoli. Parece, pero no es. Bueno, ¿vos sabés qué comparación hacía yo, querido José? Sí. Hace unos días salió una campaña en la vía pública de el PJ diciendo... vos estuviste, decía palabra más, palabra menos, si vos estuviste en alguna de las marchas contra Milei, es hora de que te afilies. Pero empapelaron la ciudad con eso, ¿eh? Viejo método de comunicación. No la vía pública, que todavía es moderno, pero viejo método para convocar. La gente de la Libertad Avanza lo hizo a través de redes sociales, sin gastar un peso de vía pública. Y tuvo, dicen, a 3.500 afiliados en un día. Es una campaña fuerte, ¿eh? Y también el jefe, como la llama el presidente de la Nación, tenemos las imágenes ahí de Karina Milei, que sigue manteniendo, Luis, ese bajo perfil. Sí, no da entrevistas, no va, y no va a dar, ¿eh? Apenas habla con unos pocos periodistas off the record. Es muy escueta también el off the record. No da demasiada información y obviamente tiene un poder de decisión muy importante. Es junto a Santiago Caputo y junto al jefe de gabinete, Nicolás Pose, y junto a Guillermo Franco, hoy estuvimos con Guillermo Franco, yo te diría la mesa chica, está bien que aplico, donde se asienta la toma de decisiones de Milei. De hecho, hoy se conocieron 3 informaciones nuevas que un poco vos también las planteaste en tu columna del día de hoy. Primero, efectivamente ya está casi al salir una propuesta del gobierno para plantear la restitución o la reposición del impuesto a los altos ingresos o a las ganancias con una base imponible que va a arrancar en 1.700.000 o 1.800.000 pesos y que no va a ser retroactiva. Se va a poner en funcionamiento una vez que se apruebe ese artículo de la ley. Mira, ahí me parece muy bueno, Luis, reflotar lo que te decía recién, la precisión que te daba el ministro del Interior, Guillermo Franco, porque hasta ahora eran, viste, como trascendidos, datos. Él te confirma con exactitud y podemos contarle también a la gente por qué esto de la no restitución. Veamos qué es lo que te decía en la cornisa Guillermo Francos. Efectivamente, vamos a tratar dentro de la reforma fiscal de las leyes, de la ley que se está planteando con distintos temas. Uno de los temas es el impuesto a los ingresos personales, que va a ser con ese mínimo y después con una escala progresiva. Cuando dice ese mínimo es 1.700.000 o 1.800.000. Sí, en ese orden. Cuando el entonces ministro Massa sacó esa resolución que los que cobraban menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles no iban a pagar impuesto a las ganancias en aquel momento, esa era la 4ª categoría, pero eso lo saca por decreto. Y cualquier reforma tributaria tiene que salir por el Congreso, con lo cual después se saca una ley. Pero esa ley establece esa misma exención, pero a partir del 1 de enero, con lo cual quedaba el último trimestre sin estar dentro de esa ley de exenciones, ¿no? Con lo cual, como no había una ley, debían pagarse impuestos de ganancia por ese periodo. ¿Y entonces? Esto fue lo que yo expliqué y lo estamos solucionando en la ley esta. Estamos poniendo que ese último trimestre del año 2023, como el periodo que pasa hasta que se apruebe la ley esta en el 2024, no va a estar sujeto
al impuesto que se establece a partir de la ley que se sancione. Nunca hubo la intención de que fuera retroactivo, al contrario, lo que es retroactivo es el sistema actual, digamos, ¿no? Por ese periodo del 2023. Pero nosotros no pretendemos que sea retroactivo en absoluto y queremos solucionar ese problema. Se entiende, José, ¿no? No va a ser retroactivo. O sea, se va a empezar a aplicar, se va a empezar a reponer este impuesto a partir de que se sancione en el Congreso. Y fue muy claro, Luis, con esto por dos cuestiones. Por un lado, porque en la masa de los 800.000 trabajadores que están incluidos dentro de esta base, que forma parte de uno de los debates más fuertes que venía entre los gobernadores, el gobierno nacional. Recordemos que toda esta batalla por restablecer el impuesto a las ganancias, si bien es una cuestión de un impuesto que en todo el mundo existe y demás, tiene también que ver con la recaudación de las provincias, ¿no? Y sobre todo algunas provincias que habían estado muy duras en la primera parte del proyecto de ley bases. Estaba como la letra chica, lo que le pedían sí o sí al presidente de la Nación, que en nobleza obliga también no estaban muy de acuerdo con esta restitución, no tanto por la categoría del impuesto, sino por salir con un impuesto que más había sacado. Él votó a favor del retiro del impuesto junto con Victoria Villarruel, desde La Libertad Avanza cuando era diputado, ¿no? Exacto. De manera que ahora lo tiene que hacer. Bueno, pero hablando de economía, vos tenés mucha información en la nota que publicaste sobre lo que está viendo el presidente Milei y el ministro Caputo. Si querés compartimos. Compartimos en un ratito, va a estar también José Luis Espert para hablar de la economía, de la foto, de la economía actual que ya está llegando. Hay varios datos de la economía que viene. Un dato que es tal vez el más importante, está que después de todas las batallas macroeconómicas, vienen las microeconómicas. La letra chica es lo que no publicamos hoy, por ejemplo, respecto del tema de las prepagas, que es un eje que va a tomar... Está muy preocupado el gobierno por los aumentos de las prepagas. ¿Vos sabés por qué? Dentro del Ministerio de Economía lo consideran desmesurados los aumentos. Sí, y ¿sabés por qué están preocupados? Por un lado, no el porcentaje de aumento, sino por el valor real que eso significa en clase media. Y después vos hablabas hace un rato de encuestas. Las encuestas que le dan muy bien al gobierno nacional, empiezan a aparecer en esas encuestas, las últimas, muchas que todavía no fueron publicadas, una luz amarilla / colorada en el sector de clase media y principalmente de adultos mayores de clase media por el impacto que está teniendo el sistema de salud. Por el tema de los medicamentos y el tema de las obras sociales, supongo. Del otro lado, te digo, hablas con las prepagas, te dicen, bueno, el sistema estaba destruido, los costos no los podíamos pagar a los prestatarios, te dicen también el tema del envejecimiento de la población, que es cierto, es un problema porque tenés en la Argentina menos trabajadores en el sector formal, jóvenes, y mayor cantidad de gente que vive más. Esto es un problema y una cuestión global, no sé si un problema, es un cambio demográfico real que también toca de lleno en ese negocio. En paralelo se viene el pan lactal importado, el pan lactal brasileño, vas a ver en las góndolas, Luis. ¿Cómo es así? ¿Y por qué? Porque empezaron a investigar las cuestiones de los precios que no tienen sentido. Una cuestión es que vos tenés dentro del sector de pan lactal una compañía que es la principal, es la compañía Bimbo, que tiene hoy por hoy un precio que según el gobierno nacional es del doble para el pan lactal que lo que cuesta en los países vecinos. Sea una particularidad, esa compañía está haciendo una reestructuración local, con lo cual tampoco es como que cuando mirás el balance, ves un balance que se la llevan toda, como dirían los kirchneristas, pero la realidad es que le dijeron, mira, el precio así no va más. Abrimos la importación a alimentos, a determinados rubros, y lo primero que va a llegar es el pan lactal que tiene en los nuevos paquetes de pan lactal, duran hasta 30 días. Entonces, va a costar un 35% menos eso, pero es un ejemplo para la industria alimenticia diciéndole, mirá, no te muestres tan cómodo con los precios, porque el dólar no está a 2.000. Si vos no lo corregís, va a venir este tipo de impacto. Bueno, hablando del dólar e inflación, cerca del ministro de Economía creen que la inflación de marzo va a ser de entre el 10,2, el 10,25, me decía la fuente, o el 10,5, muy lejos del 12 y del 13 que planteaban algunas consultoras. Sí, 10,5... Perdón, Luis, es el número que están estimando hoy dentro del Ministerio de Economía, pero con una salvedad. Miran muy de cerca la inflación núcleo. Después
Le vamos a preguntar acá a José Luis qué es la inflación núcleo, pero es la que marca un poco el sentido de lo que viene. Es la que te anticipa sin las cuestiones de una vez, como puede pasar lo que está ocurriendo en gas, como lo que puede estar pasando ahora en electricidad, donde tenés que reacomodar tarifas muy abandonadas. Digo, esto también es un dato a tener muy en cuenta que está ilusionando mucho al gobierno. Y el otro dato, ay, qué lástima que no le pasé el cuadro a nuestro productor, es un cuadro de CAME. Hoy al mediodía el presidente reenvió este cuadro de CAME, por ahí lo recibió José Luis Espert también, ¿no? Creo que aparte de su consejo económico. Y ese cuadro de CAME muestra una B. Sí, dentro de un ratito se lo paso, dentro de un ratito te lo paso también. ¿Una B corta? Sí, una B corta. No habla de... Ahí está. Ahí está. Índice de ventas minoristas. ¿Qué dice ese cuadro? No sé si vos lo tenés más cerca. Mirá, en enero la caída había preanunciado el pico de la B corta, hacia abajo, ¿ok? Con el 28,5% de caída en las ventas minoristas. Saquemos ahí el graph para ver los meses que dice Los Luis. meses, ahí está. Sí. Eso es enero, 28,5%. Sí. Febrero, 25,5%. O sea, sigue la caída, pero de alguna manera se desacelera. Y en febrero, enero, entiendo que febrero o marzo, ¿no? Porque no tengo los meses ahí abajo. Sí. La caída es del 12,6%. Nadie en el gobierno festeja esto o habla de un crecimiento económico exponencial. Hablan de un efecto rebote. A ver, lo que en otras circunstancias Milei y otros llamaban el rebote del gato, ¿viste? El rebote del gato muerto, creo que era, ¿no? En la época previa a la campaña. En la época previa a la campaña. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, uy, qué fuerte esto, ¿no? Bueno, pero están diciendo, quizá la recesión en algunos sectores está empezando a tocar su pico hacia abajo para luego empezar a rebotar. Tampoco es una cosa de loco, ¿no? Pero están mirando esos números. No, y lo que sí hay es una desaceleración de aumentos. Digo, no sé si fuiste hace poco al supermercado o tal, pero no es solo una cadena a la que felicitó el ministro de Economía, sino en todas las cadenas empezás a ver, es cierto, por el freno del consumo, pero también es cierto que muchos se habían ido muy por encima de lo que debían con ese valor del dólar en 2000, que hoy está en 1000. Entre otros, una botella, la principal marca de gaseosas, también hizo baja nominal en los precios porque se quedaba con las botellas. No las vendía porque la gente, entre el no hay plata y el ajuste que tenés en tu casa por las distintas cuestiones que pasan, no compraban. Si no ajustaban los precios, Luis, la gente no compraba. Hay recesión porque a la gente no le alcanza la plata, principalmente, y porque además mucha gente no convalida los precios de determinados productos y de determinados servicios. En algún momento seguramente vamos a comparar. Los productos que en dólares en la Argentina están más caros que en una buena parte del mundo, ni que hablar de Latinoamérica. Hubo un cuadro, creo que lo publicó de Mendy Pache en su momento, en Data Market, donde Inglaterra era el país del mundo que tenía los precios más caros, del atún, del café, etcétera, etcétera. Segundo venía Italia y tercero Argentina. Eso de ese tipo de distorsiones en algún momento se tiene que corregir, ¿no? Bueno, quiero compartir con vos también otra de las cuestiones. Vos decías, la gente está cansada de tal o cual cosa. También está cansada de las amenazas, ¿no? Y esto sí lo tiene muy evaluado el gobierno. Como te decía, también tiene el impacto de la clase media, algunos aumentos que le preocupan. ¿Qué fue lo que te dijo Guillermo Franco respecto de Pablo Moyano? Que es una cuestión que está al caer. Veámoslo, Luis. Ahí está, vamos a ver qué es concretamente lo que dijo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Pablo Moyano, creo que los argentinos deben estar cansados de escucharlo, este tipo de bravuconadas, ¿no? A mí me parece que todavía no ha sintonizado lo que la gente piensa hoy en la Argentina y lo harta que está en general la gente de este tipo de mecanismos de acción de algunos gremios, ¿no? Como esto que tradicionalmente hacían, de cortar, de impedir ingresos a fábricas, etc. Yo creo que acá hay un gobierno que ejerce la autoridad, y que la ejerce seriamente. Hay una ministra de Seguridad que ejerce la autoridad y el poder también seriamente. Entonces, que no se equivoquen, porque el gobierno va a hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes. Si se pasan de la línea,
tendrán que atenerse a las consecuencias. Y eso va para todos, ¿sí? Y yo lo digo con... ¿Y qué significa atenerse a las consecuencias? Bueno, que si cometen actos que son ilegales, si toman medidas que interrumpen el transporte, el tránsito, que están vedadas por la Constitución Nacional, que están vedadas por los códigos penales, tendrán que tenerse las consecuencias. Mañana va a ser un día clave, José, a propósito de eso, porque Pablo Moyano volvió a amenazar con bueno, dijo lo mismo que dijo Pinochet hace... No se mueve ni una hoja, ¿no? Sí. Pablo Moyano, la verdad que es todo lo que está mal, es todo lo que está mal, todo lo que atrasa lo representa Pablo Moyano. Y mañana va a ser un día muy importante. Aclaremos, la Secretaría de Trabajo no termina de homologar las paritarias de los camioneros por dos razones. Una, porque sería convalidar un aumento que está por encima de la inflación según el Ministerio de Economía, ¿no? Y el gobierno. Y en segundo lugar, porque una parte de los dueños de los camiones, porque están divididos en varias organizaciones y federaciones, no está de acuerdo con la paritaria que sí firmaron otros. Se alega que no puede pagarla y que le quebraría a la empresa. Te doy por confirmado, Luis, que el Ministerio de Economía no va a firmar ese acuerdo, no va a homologar esa paritaria. Y en paralelo, mirá lo que pasó en UTA, esto se acaba de publicar en Twitter, que tiene que ver con otra amenaza, una amenaza adicional que es complementaria, pero veamos lo que dice Unión Tranviarios Automotor. Emitió este comunicado que dice: ante las manifestaciones vertidas por representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta de acuerdo firmada, esto tiene que ver con la paritaria que te contábamos, alegando no contar con fondos suficientes para ello, bueno, se declara el estado de alerta, advirtiendo a la población, dice UTA, que es la mayor entidad gremial del transporte, que de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8, se va a ver afectada la normal prestación del servicio público, atención con esto, en el área del AMBA, Luis. En los próximos días la pelea política y la batalla entre algunos sindicatos y el gobierno va a ser muy fuerte y además se va a ensamblar o entrelazar con las conversaciones que hay. Yo lo escuché a Guillermo Franco muy optimista sobre la posibilidad de que en diputados se apruebe finalmente parte de la ley de bases por un lado y el capítulo fiscal por el otro. Es así. Te cuento un poco el programa, Luis. Dale. Está José Luis Espert, que ya llegó en un rato. Vamos a hablar con Hugo Alconada Mons. Ahí lo veo que ya entró al estudio también. Los nuevos chocolates, por un lado, y los caballos del hijo, por otro. Vamos a hablar de todo lo que viene en materia de investigación. Y ya después, a las 11, vamos a tener a Diego Cabot, que nos visita después de haber estado en esa central tan misteriosa. Sí. En China tenemos un informe especial. Muy cerquita estuvo, ¿no? Muy a 100 metros. Sí. Lo más cerca que podés estar ahí en la Patagonia. Chino. Es así. Bueno, buen programa. Te sigo viendo y te sigo escuchando. Abrazo grande, Luis. José Luis Espert, bienvenido.